las cosas como si fueran negras o blancas, legal o ilegal siempre. Tú nunca has hecho nada que esté fuera del librito ese de la ley. ¿Nunca te has manchado las manotas para hacer justicia o qué? ¿No me dijiste que Rosario se quería ir del rancho José Ángel? Pues no le di importancia. ¿No? ¿No le diste importancia a la vida de mi mujer? Mira, tú eres mi hermano y yo no quiero pensar mal de ti. Por más que ya pasaron muchos años, a mí nunca se me va a olvidar el pasado que tú y yo tenemos. ¿Lograste hablar con el tal Mario Casas? No es fácil localizar al personaje, pero tú no te preocupes, compadre. Yo me encargo, como siempre. Mira, compadre, esta sí es una hembra con todas sus letras. ¿Quién es? No la conozco, compadre. Mira, Casiano, averigua con el dueño del lugar quién es esta mujer. Sí, patrón. Oh, ok. A ver, yo sé que me puedes entender. Mira, hoy te querías quedar en el desierto para matar a Larry y vengar a tu familia. Pero eso es muy diferente, Vicenta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tú tienes placa y permiso para usar una pistola. A ver, si tanto te apegaras a la ley, hubieras detenido a Larry y lo hubieras entambado. Punto. Pero no. Tú lo quieres muerto. Así es, porque eso es lo que ese perro se merece. ¿Eh? Mató a gente inocente, mató a gente que nunca le hizo nada. Mató a mi familia. Me arruinó la vida. Y sí, le voy a meter 20 plomazos en la cabeza y lo voy a tirar en el desierto para que se lo coman los buitres. Y nadie me lo va a impedir. Eso es lo mismito que yo siento desde que murió mi Abelardo, ¿eh? A mí también me han dado las mismas ganas de fregarme a todos los que estuvieron relacionados con la muerte de mi marido. Y lo mismo siente la gente de Michoacán y los de Guerrero. A ellos, los narcos, les matan a sus familiares sin deberla ni temerla, ¿eh? Ellos también quieren venganza, igual que tú, igual que yo. El amor, el odio y la venganza es todo lo que mueve al mundo. Creo que tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. Mejor aquí la dejamos, ¿no? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, y ni te me acomodes. Órale al suelo. Allá está su lugar, allá están sus cobijas. Tú y yo somos agua y aceite, gringo. Y eso ni aquí ni en China se van a mezclar. Lo único que nos une son las ganas de romperle la madre a Chucho Casares y a los del cártel de Tijuana. ¿Y sabes qué? El día que lo hagamos y no morimos en el intento, desde ese día no quiero volver a saber nada de ti. Ahora sí nos estamos poniendo de acuerdo. Tienes toda la razón. Señorita, al gobernador le gustaría que lo acompañe en su mesa. Por supuesto, con todo gusto. Vamos. Dime una cosa de bote, ¿cuánto mentado tiempo lleva metida Araceli ahí adentro? Poco, pero tranquilo, gallo. Si algo malo hubiera pasado, nos hubiéramos enterado. Pero ¿cómo me vas a decir que tranquilo, güey? Está ahí metida con Don Chucho, ese vato está loco, mató a su propio hijo. No, güey, yo no puedo arriesgar la vida de Araceli de esa manera. Ahorita jamás me lo perdonaría. Si ella no sale en 10 minutos, entramos a romper madres, ¿estamos? Vamos. Te quiero felicitar por tu actuación. Me cautivó. Viniendo de un hombre como usted, cualquier halago vale el triple. Siéntate, por favor. Y no me trates de usted. Háblame de tú. Creo que entre nosotros debe haber confianza, ¿no crees? ¿Y tú siempre eres tan confiado con la gente que acabas de conocer? No. Pero tratándose de una mujer tan bella como tú, ¿cómo no confiar? Eres muy buena en lo que haces en el público. A ver, déjame mirar tu carita. Lo que hago en privado
Es muchísimo mejor. Me imagino que tú eres el coyote de este grupo. Arriba las manos. Estás arrestada. Yo te di esas coordenadas para que tú me alcanzaras y dejaras cruzar a mis migrantes en paz. Yo te traje hasta este lugar. Phillips, tú no me atrapaste. Yo me entregué. Sí, pero los narcos mataron a mi familia. Así como matan y secuestran migrantes todos los días de esta frontera sin que ustedes puedan hacer nada. Pero a mi marido me lo mató mi hijo de la chingada. Abelardo lo asesinó su propio padre, el candidato Chucho Casares. Otra vez que yo no soy ninguna narca y ya estuvo bueno ese showcito. Ya cállate con eso, pues. A ver, ¿por qué no mejor me dices qué te traes conmigo? ¿Por qué te duele tanto lo que hago? Este no es un asunto nada más profesional. ¿Tú quieres algo más conmigo? ¡Mentirosa! ¡Despiértate, me dijiste que te ibas a quedar aquí conmigo toda la vida, ¿eh? ¡Despiértate, ¡despiértate! ¡Ey! Ay, me moría por verte. Estas 2 semanas se me hicieron eternas. Yo tampoco puedo esperar un día más sin verte, mi amor. Oye, reina, necesito hablar contigo. Tienes que cuidarte. Nos están siguiendo en la pista. ¿Quién puede saber? Mario Casas. Creo que ya sabe de tu existencia. Hoy sabremos en qué anda Marcelo Dóriga. Poco a poco este misterio se va a ir desentramando. ¿Todo bien? Te escuché llorar. Pues cosas de la vida, ¿no? De los recuerdos tristes y así que tiene uno. Qué bonita la Lulú, ¿verdad? Tan chamaca, tan ilusionada. Tiene toda la vida por delante para hacer su sueño realidad. ¿Sabes que yo nunca tuve fiesta de 15 años? A esa edad mi mamá me tuvo que hacer pasar por muerta para que Chucho Casares no me violara. A los 15 años yo ya estaba huyendo, cruzando la frontera de ilegal, así como mi tía Crucecita, que en paz descanse. Yo nunca bailé un vals. Pues menos tenía un papá, ¿verdad? Para que me sacara ahí a bailar. Ay, Chihuahua. Tanto correr, tanto esconderse, pues para nada. De todas formas, la muerte se lo llevó todo.
faltó decir que soy Sagitario, como tú. Eres Sagitario, ¿no? Sí. Eres divorciada. Tienes un hijo de 10 años, se llama Nicolás, ¿sí o no? Como su papá. También leí que eras muy buena tirando, aunque bueno, hoy lo acabo de comprobar. Te has acostado con tantos hombres que ni sabes quién es el verdadero padre de tu hijo. Soy yo. Nicolás está por ahí. ¿Me le puedes poner el teléfono, por favor? Sí, yo sé que es tarde, pero acabo de llegar del trabajo. Yo sé que mi trabajo no es más importante que mi hijo, pero tú no me puedes prohibir hablar con él. Ok, ya me calmo, pero pónmelo al teléfono, por favor, que solamente quiero escuchar su voz. Tú le puedes decir que me llame mañana cuando vaya camino al colegio, por favor. Yo sé que un día vamos a volver a vivir juntos, yo lo sé. No. Algo me huele mal. No, señores, yo no puedo esperar más. Alisten sus armas que vamos para adentro. Háganle. ¿Por qué no te quitas ese antifaz? Así logramos verte la cara o hay algo que ocultar. Es difícil para un artista tener cierta privacidad. A veces hay que hacer sacrificios, como este. Bueno, a mí me encanta, la verdad. Te da como un toque de misterio. Eso me excita. Veo que compartimos los mismos gustos. Espero que podamos acordar un encuentro más privado para hablar de nuestros talentos. Sin máscaras, claro. Mañana mismo te estoy llamando. Nos vemos en la noche en el Hotel Plaza Juárez. Ahí tengo una suite. Voy a estar contando los minutos. Este arroyo se coció, compadre. ¿Qué chingados hacen aquí? ¡Vámonos antes de que nos vean! ¡Métanse! ¿Qué pasó, Prietita? ¿Cómo te fue? Todo salió igual que lo planeamos. El gober mordió el anzuelo. Me citó para mañana en la noche en el Hotel Plaza Juárez. Perfecto. Ya se lo cargó su madre al gobernador. Vámonos. No. Ven. No te vayas. ¿Ahora qué, gringo? Pues más vale tarde que nunca, ¿no? Ven. Mira. Aquí tienes todo lo que necesitas para celebrar tus 15 años. Ah, ya, no estés diciendo tarugadas. No son tarugadas. Aquí está la pista de baile. Tenemos todo decorado, muy bonito. Tenemos a la quinceañera, tenemos al chambelán. ¿Me permite bailar el vals? Estás diciendo tonterías. Mira, me siento ridícula con todo esto. Escucha. ¿Oyes? Ya empezó el vals. No hay nada. No, ya empezó, claro. Escucha bien. ¿Ya viste quién está ahí? ¿Quién? Tu mamá. Ahí está tu familia. Muy emocionados. Tus amigas. Solo que tienen cara de envidia. Porque tú eres la más hermosa de esta noche. Y tienes un chambelán importado
papi chulo. Con ritmo. Saluda. Saluda a la gente. Y como me dijiste que nos vamos a volver a ver después de nuestros enemigos, quiero que esta noche sea especial para ti y que nunca lo olvides. A ver, espérate, eso todavía me lo estoy imaginando. ¿Lo mandaste a traer o qué? No, los mandé a pedir por telepatía, son para ti. Ya, gringo. No sé de dónde salieron, seguramente están practicando para la fiesta de mañana. Pero quedaron muy bien, ¿no? ¿Te gustan? También chulos. Es tu regalo de 15 años. Y te traje otro regalo. ¿Así? Sí. ¿Te lo doy? Pues ya estamos aquí, ¿no? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.